ponernos de pie, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses 1:6, un versículo que leíamos el domingo pasado porque empecé a predicar de este versículo o de esta carta del apóstol Pablo a los filipenses, que por cierto es parte del estudio. Estamos estudiando Filipenses los viernes. Si usted quiere saber más de la Biblia, ¿verdad? Tenemos estudio los viernes a las 7, de 7 a 8 y media. Tenemos estudio, los jóvenes tienen su reunión también. Cuando nosotros tenemos el estudio aquí, los adultos, ellos tienen su reunión en la parte de abajo. Y estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Estamos estudiando Filipenses. Después de Filipenses vamos a estudiar Colosenses. Y después de Colosenses, Filemón. Esas son las lecciones que siguen más adelante. Así que si usted, como no tenemos escuela dominical, pues tenemos nuestro estudio los viernes, ¿verdad? Para aprender de la palabra de Dios. Amén. Si ya lo encontró, digamos amén. Vamos a leerlo, dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Esta mañana, el mensaje pasado, mencioné acerca de esas buenas obras que el apóstol Pablo veía en los creyentes que le llevaron a decir estas palabras. Vio su comunión, vio su amor, vio su gozo, vio su generosidad, vio su humildad, y ese comportamiento o ese testimonio de los creyentes le daba a Pablo esa seguridad de decir: por lo que veo, yo estoy convencido, seguro, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Pero no solamente su seguridad estaba basada en el comportamiento de los creyentes, sino que también su seguridad estaba basada en quién estaba haciendo esa obra, que es Dios. Y eso le quiero meditar en esta mañana. El que comenzó en vosotros la buena obra, Dios comenzó en ti, comenzó en mí una buena obra que está perfeccionando cada día. Vamos a orar al Señor. Te doy gracias una vez más, Señor, por tu palabra, tu presencia, la bendición, Señor, de la comunión de tus hijos, de tu pueblo, los unos con los otros. Señor, te doy gracias también por esta palabra tuya que es vida, la cual te pido, Señor, que tú bendigas y prosperes en la vida de todos los que lo escuchen. Padre, bendice este mensaje y que tú seas glorificado por medio de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos una vez más, oh Dios. Amén, amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano, unos momentos. Voy a tratar de ser breve, aunque a veces se me extiende el tiempo. Gloria al Señor, aleluya. Usted y yo, hermanos, que siempre tenemos ese deseo de conocer más de Dios, de madurar en las cosas de Dios, de crecer espiritualmente, no estamos solos en nuestro desarrollo ni en nuestro crecimiento espiritual, sino que Dios, por medio de su Espíritu Santo, está obrando en tu vida, está obrando en mi vida, aleluya, para cumplir sus planes y propósitos. Dios está perfeccionando nuestro carácter. Dios está perfeccionando nuestra vida, nuestras actitudes, nos hace más humildes, nos enseña a depender más de Él, a confiar más en Él, perfecciona nuestro amor los unos a los otros, el amor de Dios obrando en nuestra vida, perfecciona nuestro gozo, como Pablo veía en los creyentes de Filipos. Porque no estamos solos, hermanos, en ese crecimiento y en esa madurez que todo creyente debe anhelar. El apóstol Pablo conocía primeramente que quien había obrado o había empezado esa buena obra no era Pablo, sino que era Dios quien había obrado en sus vidas. Si usted se va al libro de los Hechos, usted se va a encontrar cómo es que Pablo llegó a esa ciudad de Filipos. Porque en los planes de Pablo no era visitar esa ciudad ni esa región. Él tenía planes de ir a otras ciudades, a otros lugares. Y dice él en el libro de los Hechos que el Espíritu se lo prohibió.
Le dijo, no, allá no vas a ir. Entonces Pablo no sabía qué hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y dice que en una visión, en un sueño, se le apareció un hombre de Macedonia y le dijo, ayúdanos, pasa a Macedonia y ayúdanos. En esa visión el apóstol Pablo entendió que Dios le estaba enviando a esa región de Macedonia donde estaba la ciudad de Filipos. Encontramos en esas palabras que el hombre sin Dios necesita ayuda. Amén. Necesitamos la ayuda de Dios en nuestra vida. Y en esta visión, este hombre de esa región se le apareció a Pablo con una visión, Dios hablando a su vida diciendo, no vas a ir a donde tú quieres ir, vas a ir a donde yo te envío, a Macedonia, porque ahí necesitan de la ayuda, no de Pablo, sino de la ayuda de Dios. Amén. Y Pablo sabía que esa iglesia que se fundó ahí en Filipos había sido fundada por él, porque él fue obediente, pero quien había obrado en la vida de los creyentes, transformando sus vidas, fue Dios. Amén. Y esas palabras, hermanos, pasa a Macedonia y ayúdanos, también me hace pensar y me hace meditar en cuántas vidas han venido a Cristo porque necesitan ayuda o necesitaban ayuda. Son incontables los testimonios de creyentes que se encontraban en situaciones difíciles, económicas, quizás con la ley, o quizás en problemas en la familia, en el hogar, o de enfermedad, de salud, qué sé yo, y necesitaban la ayuda, y Dios obró en sus vidas y les ayudó. Amén. Y abrieron su corazón y empezaron a caminar en las cosas de Dios. Aleluya. Entonces en esta mañana yo quiero hablar precisamente de ese Dios que nos ayuda, que nos perfecciona, que ha empezado algo bueno, aleluya, y que primero, hermanos, Dios no deja nada sin terminar. Dios no deja nada a medias. Amén. A veces nosotros sí empezamos proyectos que bien animados, y luego se nos complican las cosas y bueno, mañana lo hago. Y luego pasa el mañana y empieza, y de repente tenemos ahí algo que empezamos y nunca lo terminamos. Podemos ver ejemplos en construcciones o qué sé yo, ¿verdad? De proyectos que el hombre empieza y no termina. Pero Dios no es así, hermanos. Dios no deja nada a medias. Lo que Él empieza, Él lo lleva a conclusión. Cuando creó este universo allá en Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor que Dios, hermanos, aleluya, terminó la obra, terminó la creación, vaya. Vamos a poner ahí Génesis capítulo capítulo 2, ¿sí? Versículo 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Aleluya. Y acabó Dios la obra que hizo. Aleluya. Cuando Dios creó este universo, hermano, no se le olvidó crear alguna galaxia, o no se le olvidó a Dios crear la luna, decir, ay, se me olvidó la luna, ¿cómo le van a hacer los hombres? No, Dios creó, aleluya, completo este universo, así como usted y yo, o como el hombre todavía lo está conociendo, así Dios lo creó. Aleluya. Dice que todas las estrellas Dios las llama por nombre y no se le pasa ninguna, no se le olvida ni una de ellas también. Amén. Aleluya, porque Dios, aleluya, lo que Él empieza, Él lo termina. Aleluya. ¿Sabe qué es lo más glorioso también que Dios empezó y que concluyó? Fue su obra de salvación, fue su obra redentora en la cruz del Calvario.
Cuando Jesucristo, aleluya, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue crucificado por los pecados del hombre. Allá en Juan 19:30 dice la palabra del Señor, aleluya, que cuando Él expiró, aleluya, antes de expirar, dice la palabra del Señor que Él expresó estas palabras: consumado es, aleluya. Es en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y es esa muerte redentora por la cual, aleluya, el hombre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa obra ha sido hecha completa, aleluya. No hay nada que el hombre pueda añadir para alcanzar salvación. Todo lo que el hombre tiene que hacer es creer. Creer, aleluya, que Jesucristo murió en la cruz por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados, aleluya. Creer, aleluya. Y dice la palabra del Señor que eso, aleluya, te rescata, nos rescata y nos da vida eterna, aleluya. No solamente, hermanos, Dios termina lo que Él empieza, pero lo hace, hermanos, porque Él tiene el poder para hacerlo. Nada hay imposible para Dios. Allá en Mateo 19 encontramos esas palabras de labios de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba hablando precisamente acerca de la salvación. Fíjese, la salvación, que la salvación para el hombre por sí solo es imposible. Dice que cuando Jesucristo les dijo a los discípulos estas palabras: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Está hablando de aquella historia de aquel joven rico que se le acercó a Jesús preguntándole qué haré o qué bien haré para heredar la vida eterna. Y Jesucristo le empezó a mencionar la ley, los profetas, los mandamientos, y el joven dijo: yo todo eso lo he guardado. Y Dios le dijo: bueno, entonces lo único que te falta es seguirme, porque para entrar a la vida eterna tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que dejarlo todo, aleluya, y seguir a Cristo. Aquel joven tenía su corazón en lo material, en las riquezas, en las cosas de este mundo. Y Jesucristo le dijo: deja eso y sígueme a mí. Fíjese, lo llamó a ser, pudiéramos decir que quizás fue el único discípulo que no obedeció el llamado de nuestro Señor Jesucristo, porque todos los demás, cuando les llamaba rápidamente, uno dejaron las redes, dejó su oficio, dejó su trabajo y le siguieron. El otro estaba trabajando en los tributos, colectando impuestos, colectando dinero, tenía posición, tenía dinero. Y el Señor Jesucristo le dijo: Mateo, sígueme. Y dejó todo, dejó su trabajo, dejó el puesto, aleluya, y siguió a Jesús. Pero al joven rico, Jesús también le dijo: sígueme. Y él se puso a pensar en todo lo que tenía, todos sus bienes, todas sus riquezas. Y dice que agachó la cabeza, se dio la mano y se fue muy triste. Y es por eso que el Señor Jesucristo usa estas palabras. No porque el ser rico sea pecado, no porque el tener o que el dinero sea pecado. El amor al dinero es pecado. El que las riquezas tomen el lugar de Dios es pecado, como sucedió en la vida de este joven. Y por eso el Señor Jesucristo les dice a los discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos, cuando oyeron esto, cuando vieron aquel cuadro, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Aleluya. Porque Dios tiene el poder para salvar
Aleluya. Dios tiene el poder para sanar. Dios tiene el poder para transformar. Aleluya. Él tiene el poder para hacerlo. Dios nunca dice o nunca usa esta expresión: lo siento, pero no pude hacerlo. Lo siento, pero no pude completar la obra. Es el hombre quien se sale de la voluntad de Dios. Es el hombre quien se aleja y quiere vivir en desobediencia. Es el hombre que quiere vivir lejos de Dios. Y cuando las cosas salen mal, porque hay otra enseñanza que me gusta mucho repetir, otro versículo: separados de mí nada podéis hacer. Y cuando queremos hacer las cosas separados de Dios, alejados de Dios, y nos salen mal, entonces mucha gente le reclama a Dios y le dice: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me ayudó? Porque anda separado de Dios. Porque estamos separados. Porque el hombre separado de mí, dice el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. Aleluya. Pero Dios tiene el poder para hacerlo. Aleluya. Cuando le buscamos, cuando nos entregamos, cuando le seguimos. Aleluya. Yo pudiera seguir hablando, hermanos, de todas las características de Dios. A veces ando jugando ahí con los compañeros ahí y de repente le avienta uno la pelota para allá y se va para allá y se la regresa y se la avienta uno para el otro lado y pierde, ¿verdad? Y les digo: nomás Dios puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Nomás Dios puede estar ahí y puede estar allá. Con Dios no podemos jugar. Porque Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es omnisciente. No nos podemos esconder de Dios. Aleluya. Pero de todo lo que yo te pudiera hablar de Dios, yo voy a terminar diciéndote esto: que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Y cuando el apóstol dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, esa buena obra es el plan de Dios para nuestra vida. Es un propósito bueno, pero no solamente es un propósito bueno, es un propósito perfecto, un diseño. Y dice el apóstol Pablo: ese diseño, ese propósito que Dios tiene para tu vida, lo va a terminar. Uno de mis versículos favoritos desde mi juventud, porque hay muchos jóvenes aquí en esta mañana, y los que no son jóvenes, algún día fuimos jóvenes, cuando apenas empezábamos a planear para el futuro, a pensar qué voy a hacer el día de mañana, qué va a ser de mi vida. Y claro, uno no conoce el futuro, uno no conoce el día de mañana, pero Dios conoce, aleluya, y tiene un plan perfecto para cada vida y para cada persona. Y le decía que uno de los versículos preferidos desde mi juventud, cuando lo encontré, cuando lo leí y lo hice mío, es el Salmo 138, versículo 8. Cuando el salmista, el rey David, dice estas palabras: Jehová cumplirá su propósito en mí. Oiga, póngase a pensar en esas palabras. Que tú no sabes qué va a ser de tu vida, que tú no sabes qué va a ser del futuro, que tú no sabes lo que va a venir el día de mañana, pero encuentro este versículo que me dice: pero Dios tiene un propósito para mi vida, pero Dios tiene un plan para mi vida, pero Dios tiene un plan para tu vida. Dice: y ese plan de Dios, aleluya, Él lo va a cumplir, se va a hacer una realidad, aleluya. Y déjame decirte una cosa:
el plan de Dios para tu vida es mucho mejor de lo que tú y yo podamos pensar o imaginar o creer. Aleluya. El plan que Dios tiene para ti, aleluya, ese plan perfecto, aleluya, es mejor de lo que tú y yo podamos pensar o planear o imaginar. Usted sabe que cuando yo vine a este país, yo tenía planes para mi carrera, para mi profesión. Y todas mis decisiones que tomaba, cuando yo me vine a esta ciudad, yo no me vine porque iba a ser pastor de una iglesia. Yo me vine porque me ofrecieron un trabajo y era muy buen trabajo, y ese trabajo estaba dentro de mis planes de mi carrera para progresar, para subir. Pero Dios tenía otro plan, aleluya. Y el plan de Dios, déjame decirte una cosa, es perfecto, aleluya. Yo no lo cambiaría por los planes que yo me había imaginado o me había trazado o incluso hasta los había escrito. Esto es lo que yo voy a hacer de mi vida. Pero Dios tenía su plan perfecto, su propósito para mi vida. Quien dice estas palabras es el rey David. Y todos conocemos la historia del rey David. La palabra del Señor dice que él era un pastor de ovejas. Cuidaba ovejas. De entre todos los trabajos que se les daba a los hijos, el cuidar las ovejas era el que nadie quería hacer. Nadie quería salir de la casa para andar en el desierto, para andar entre los montes, para andar en las montañas, cuidando las ovejas de la familia de su padre. Y dice la palabra del Señor, aleluya, que David, aleluya, por ser el más pequeño, era el que le habían dado el trabajo que nadie quería. Los otros se habían enlistado en el ejército, en el Army, en los Marines, y tenían su prestigio. Los respetaban, vaya, porque eran parte de los soldados. No sé si tenían puestos en el ejército o no, pero tenían su posición en el hogar y en la sociedad. Y David no. David, su trabajo era cuidar las ovejas. Ahora, yo me puedo imaginar a David haciendo sus planes para el día de mañana y estando entre las ovejas, pensando, meditando, como muchos de nosotros estamos trabajando, estamos viviendo, pensando qué vamos a hacer el día de mañana, qué va a ser de mi vida, de mi futuro. Imagino a David ahí cuidando las ovejas. La palabra del Señor nos enseña, nos dice que David tenía otros 7 hermanos. Y quizás él decía, bueno, si somos 8, a lo mejor de cada 8 ovejas una es mía. Y él empezaba a hacer sus planes y decir, y el día de mañana con esa oveja pues van a ser 2. No sé cuántas ovejas tienen las ovejas por año, pero era un rebaño. Entonces él estaba haciendo sus planes, quizás pensando, con lo que a mí me toque, con lo que me deje mi padre, voy a seguir cuidando, voy a hacer un gran rebaño, voy a tener un gran rebaño de ovejas. Esos eran los planes de David. Pero Dios tenía otro plan perfecto para David. Dios tenía, aleluya, un plan para su vida, un propósito para su vida. Y el plan de Dios para la vida de David no era que se pasase cuidando ovejas toda su vida. El plan de Dios para la vida de David era que llegase a ser el rey de su pueblo, de Israel. Y de allá Dios lo sacó de entre las ovejas para hacerlo rey
sobre todo su pueblo, sobre sus hermanos, sobre sus padres, sobre su casa, sobre toda la nación. Dios lo escogió para hacerlo rey. Pero ahí no termina todo. Ahí no termina el plan de Dios para la vida de David, porque sabemos también que no solamente Dios lo escogió para ser rey sobre Israel, pero lo escogió para que de su descendencia naciese el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, tanto el apóstol Pablo como el rey David, ahora que está viendo el plan de Dios cumpliendo eso en su vida y sabiendo que aún hay más, aleluya, él dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, aleluya. Y el apóstol Pablo, conociendo el poder de Dios para transformar, para obrar en las vidas, en los corazones, les dice a los filipenses: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es ese día de Jesucristo? Cuando la Biblia habla del día del Señor, cuando la Biblia habla del día de Jesucristo, aleluya, o bien es el día en que nos presentemos delante de Dios, o bien es el día en el cual Cristo viene, aleluya, por su iglesia, por su pueblo. Póngase de pie en esta mañana. Yo no sé cómo te miras tú en el futuro, el día de mañana, o qué planes estés haciendo para tu vida, para el día de mañana. Pero una cosa sí sé, aleluya. Si tú estás aquí en esta mañana es porque Dios empezó algo en tu vida. Eso algo que Dios ha empezado en nuestra vida, aleluya. Comienza como cuando el apóstol Pablo le fue a predicar a los filipenses. Y aceptaron el mensaje de salvación. ¿Sabe que entre los filipenses se encontraban mujeres de negocios? Cuando leemos la historia de cómo Pablo llegó ahí, dice que llegó a esa ciudad de Filipos y como no había sinagoga, lo que quiere decir que no había muchos judíos, los creyentes judíos se reunían en el río, en un parque, vamos a decirlo así, y los sábados ahí leían, estudiaban la ley. Había pocos judíos, pero los pocos que había se reunían. Y cuando digo pocos judíos, quiero decir pocos varones judíos. En esos tiempos, cuando había 10 varones judíos, tenían la obligación de construir una sinagoga. Y ahí no había sinagoga, quiere decir que no había 10 varones judíos, pero había mujeres judías. Y ahí se encontraba, la Biblia menciona a una Lidia, que era comerciante, y creyó y aceptó a Cristo. Cuando oyó a Pablo, el mensaje que Pablo predicaba es el mensaje de salvación que te estoy predicando. Y oyó y creyó. Y en ese momento Dios empezó a hacer una obra en esa mujer. Allí en Filipos había un hombre militar, un carcelero, cuidaba a los presos. Y como Pablo y Silas estaban predicando, fueron puestos presos porque liberó a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y los
dueños, los que usaban a esa joven para adivinar, ganaban. Cada vez que adivinaba, ganaban dinero. Y se enojaron mucho y acusaron a Pablo y a Silas de andar alborotando el pueblo y de enseñar cosas contrarias a la ley de Roma. Y dice la palabra del Señor que los pusieron presos, los azotaron. Pero estando ahí en la cárcel, dice que estaban cantando, alabando a Dios. Y ahí es donde sucede aquel terremoto, donde las cadenas se les caen, el cepo se abre, se abren las puertas. Y el carcelero, creyendo que todos los presos habían muerto porque estaban bajo su responsabilidad, él se iba a suicidar, porque sabía que lo iban a matar si se le habían ido los presos. Y ahí es cuando Pablo le dice: no te hagas daño, nadie, aquí estamos todos, nadie se ha ido. Y ahí es cuando encontramos esas palabras: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo sabía el carcelero de la salvación? Porque había escuchado a Pablo hablar ahí en la cárcel, cantar ahí en la cárcel, de que hay un Dios que salva, de que hay un Dios que cambia, de que hay un Dios que cumple sus planes y propósitos perfectos. Y aquel carcelero dijo: ¿qué debo hacer para tener eso también? Y es a ese hombre ahí en Filipos que Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando creemos y cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, Dios empieza a hacer una buena obra. Aleluya. Y como a los filipenses, Pablo veía su amor que iba siendo perfeccionado, así quiere Dios perfeccionar nuestro amor al prójimo, a los creyentes, nuestro amor en nuestro hogar, hacia nuestro cónyuge, hacia nuestros hijos. Dios lo está perfeccionando. Dios quiere perfeccionar nuestro gozo, porque es un gozo el que nuestros pecados sean perdonados. Aleluya. Y ese gozo no disminuye, Dios lo quiere perfeccionar. Dios quiere perfeccionar, aleluya, nuestra humildad. Dios quiere que seamos más humildes, porque es la única manera de presentarnos delante de su presencia para ser escuchados. Dios, aleluya, atiende al humilde y al altivo de lejos. Y todo eso Dios lo está obrando en nuestra vida, hermanos, en mi vida. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, aleluya. Hasta el día en que Dios nos llame a su presencia, Dios va a continuar obrando, perfeccionándonos, haciéndonos, aleluya, más conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, aleluya. Más como Cristo, aleluya, porque Él es santo, perfecto, aleluya. Y el propósito de Dios para nuestra vida es que seamos cada día más como Él, más como Cristo, aleluya. Cierra tus ojos en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, la cual es bendita, pero no solamente es bendita y santa, Señor, tu palabra es poderosa. En esta mañana, Señor, cual semilla ha sido sembrada, cual red, aleluya, ha sido lanzada, Señor. Pero eres tú, Señor, aleluya, quien conoce la necesidad. Eres tú, Señor, quien conoce las circunstancias, la situación, los temores. Eres tú quien conoce los planes que como seres humanos hacemos para nuestra vida. Pero en esta mañana tú nos enseñas a través de tu palabra que tú tienes un plan perfecto
una buena obra, Señor, para nuestra vida. Yo te pido, Señor, aleluya, que tú nos ayudes a reconocer nuestra dependencia de ti. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, la cual yo recibo en mi corazón. Todo el mundo sigue orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Pero yo no me quiero ir esta mañana de este lugar sin saber si hay alguien aquí que necesita oración. ¿Necesitas oración en tu vida? ¿Necesitas oración en una situación, en un problema, en un conflicto, en una necesidad? Vaya, que no me tienes que decir a mí porque Dios ya la conoce. Pero en esta mañana tú quieres agarrarte de esta palabra de Dios y hacerla tuya y decirle a Dios: Señor, yo sé que tú has empezado algo en mi vida y yo quiero que tú lo perfecciones cada día. Y si en esta mañana tú tienes esa fe y esa confianza en Dios y quieres que haga una oración por ti, ¿por qué te pido que me dejes orar por ti? Porque hay una promesa en la Biblia de que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidamos a nuestro Padre, dice que va a ser hecha. Dios la hace. Y en esta mañana, cuando yo oro por ti, o cuando la iglesia ora por ti, o los hermanos oramos por ti, nos estamos poniendo de acuerdo 2, 3 o 4 o 5 en eso que tu vida necesita. Y en esta mañana, si tú necesitas esa oración, levanta la mano para orar por ti. Si no quieres levantar tu mano y quieres venir al altar y decir: pastor, yo necesito oración en mi hogar, en mi vida, en mi trabajo, o estás enfermo, cualquiera que sea la situación, aleluya, el mensaje me dice que Dios tiene un plan perfecto para tu vida y que no hay nada imposible para Dios. Aleluya. ¿Lo quieres hacer en esta mañana, hermano, que estás aquí esta mañana? ¿Por qué no venimos a este altar y le decimos al Señor: sí, Señor, yo necesito que tú continúes obrando en mi vida, perfeccionándome, aleluya, obrando para bendición de mi vida? Dios le bendiga, hermanas. Si pase, no le dé pena, no le dé vergüenza. Aleluya. Cuénteme a mí como los que están ahí también, pidiendo a Dios que yo necesito que Dios obre en mi vida y continúe bendiciendo mi vida y cumpliendo sus planes y propósitos en mi vida. Sí, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Dios le bendiga, gracias. Dios le bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora en esta mañana tú quieres cerrar tus ojos y hablar con Dios y decirle: Señor, tú conoces mi vida y tú conoces mis planes. Pero en esta mañana yo he aprendido que tú tienes un plan perfecto para mí, que tú tienes un propósito para mi vida. Y en esta mañana, Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en Jesucristo como tu Hijo, que murió en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados, los cuales te pido que tú me perdones. Te pido que tú me limpies, aleluya, que me hagas una nueva criatura conforme a tu palabra. Bendice, Señor, esa vida que está orando y que está clamando, aleluya, en su corazón, en su mente, Señor, aleluya. Y te pido, Señor, que tú continúes obrando, transformando, cambiando, Señor, aleluya.
sabiendo que lo que es imposible para nosotros, para el hombre, Señor, es posible para ti, que nada hay imposible para Dios. Y te pido que tú obres en esa situación difícil. Y te pido, Señor, que tú obres en esa enfermedad, aleluya, un milagro, Señor, de sanidad, para la gloria de tu nombre, Señor, aleluya. Te pido, Señor, que tú suplas necesidad a mi hermano que no tiene trabajo. Te pido, Señor, que tú obres, Señor, aleluya, en esta iglesia para bendición, Señor, de aquellos que no te conocen, para que tú pongas carga en nuestro corazón de ser una iglesia evangelizadora, que podamos llevar este mensaje de salvación a todo aquel que no ha creído, aleluya. Que tú nos equipes con valor, con valentía, Señor, para no callarnos, oh Dios, sino para compartir nuestra fe. Te pido, Señor, aleluya, que tú honres, Señor, aleluya, cada vida y cada corazón que reconoce su dependencia de ti, Padre. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, oh Dios, y te damos gracias, Padre. Oh, a ti sea toda la honra, Señor. Y yo me uno a la petición de mi hermano, de tu hijo, Señor, para pedir, aleluya, conforme a tu voluntad, no cuando yo quiera, sino cuando conforme a tu tiempo perfecto, Señor, así tú obres un milagro, Padre, aleluya. No conforme a mi voluntad, pero conforme a tu voluntad, oh Dios, aleluya. Así tú obres en la vida de mi hermano, de mi hermana, de tu hijo, de tu hija, Señor, para que tú seas glorificado, Señor, y para testimonio de tu poder, aleluya, a aquellos que no creen, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, aleluya. Lo pedimos, oh Dios, y te damos gracias. Sí, gracias, Señor Jesús. Recibe la honra y recibe la gloria, Padre, en este lugar. Sí, así hazlo, Señor, en la vida de tu hijo y de tu hija. A ti damos toda honra y toda gloria, Padre. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, oh Dios. Aleluya. Creo en ti, Jesús. Sí, aleluya. Díselo. En lo que harás en Yo lo creo. creo en ti, Jesús, Poderoso Dios. en lo que harás Santo en mí, oh Dios. Sí, oh Dios. Oh, así hazlo, Señor, así hazlo, Padre. recibe toda la gloria y toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Santo eres, oh Dios. Te adoramos y te bendecimos.